y hoy vamos a comenzar con el tema de proteína. Y proteína no es la primera clase por casualidad, porque es uno de los principales nutrientes que nosotros tenemos que empezar a corregir en nuestra alimentación, porque es uno de los que mayor, no sé si déficit, que sí hay déficit, sino que lo consumimos mal. Entonces, hoy vamos a ver cuál es la función de la proteína, dónde encuentro proteína, cuánta proteína necesito y cómo la tengo que distribuir. Así que vamos a comenzar y vamos a pasar a la siguiente. Siempre que nosotros hablamos de alimentación saludable, tenemos que pensar que todo se trata de la nutrición celular, o sea, la unidad básica funcional para que los órganos, los tejidos, el cuerpo humano, el sistema inmune, el sistema cardiovascular, el cerebro, el aparato digestivo y todo funcione bien, comienza desde una buena función celular. Y cuando nosotros hablamos de nutrición, tenemos que pensar en darle a la célula todos los nutrientes que necesita. Por eso siempre digo que la gente, a medida que va avanzando, empieza a pensar más en qué necesita en lugar de pensar en qué no necesita. Porque cuando vos entendés esto, estás pensando más en qué tenés que incorporar y no en qué tenés que dejar. Pensando en qué tenés que dejar, la gente es cuando hace dieta y vuelve al peso de antes. Hace dieta y vuelve al peso de antes. Pensando y entendiendo en qué tenés que incorporar para la salud, la gente empieza a incorporar más comida, a veces hasta come más, pero está más saciado, se siente mejor, controla el peso. Entonces tenemos que pensar que cuando hablamos de alimentación saludable, es qué le conviene a nuestra célula para funcionar correctamente. Y tenemos los macronutrientes y los micronutrientes. Macronutrientes quiere decir que el cuerpo necesita en grandes cantidades, no que sea más importante, sí, pero sí que necesita en mayor cantidad. Proteína, carbohidratos y grasas se consideran macronutrientes y además aportan energía, por eso aportan calorías. Y por eso se habla de gramos, tantos gramos de proteína, tantos gramos de carbohidratos. Las vitaminas, minerales, bueno, el agua no, pero las vitaminas y los minerales se habla de micronutrientes, por eso generalmente son miligramos. No quiere decir que sea menos importante. Es más, carbohidratos y grasa generalmente nos sobran y vitaminas y minerales nos faltan. Entonces, no tiene que ver que sean macro necesitemos mucho y que nos estén faltando, o que sean micro necesitamos poquito y bueno, no hay problema porque necesitamos poco, no. Necesitamos de todos en forma balanceada para una buena nutrición celular. La proteína es el nutriente más deseado. ¿Por qué pongo la proteína el nutriente más deseado? A ver, los carbohidratos son principal fuente de combustible, además de que los vegetales nos van a aportar vitaminas, fibra y otras cosas más. Pero es principalmente una fuente de combustible que nosotros tenemos. Si nosotros bajamos mucho el consumo de carbohidratos, el cuerpo funciona perfectamente porque adquiere energía desde otros nutrientes más. Es más, cuando nos faltan mucho los carbohidratos, la proteína se puede utilizar como combustible, las grasas se utilizan como combustible. Si nosotros tenemos una alimentación baja en grasas, también podemos tener una alimentación muy saludable, ¿no? Pero nunca podemos tener una alimentación saludable si nos faltan proteínas. El déficit de proteínas no va a generar una alimentación saludable. Y en nuestra alimentación diaria, los carbohidratos y las grasas muchas veces nos sobran, pero las proteínas nos faltan. ¿Bien? Entonces tenemos que entender que cuando pongo el nutriente más deseado es porque el hombre tenía que salir en búsqueda de la proteína. No importa en qué lugar del planeta vivía, no importa si vivía en zonas tropicales, salía a cazar, no importa si vivía en los polos, vivía principalmente en esos lugares de la casa, porque la proteína no podía faltar. Y los vegetales en esos lugares aportaba poca cantidad. Hoy, porque bueno, tenemos la posibilidad de que la industria y que todo lo que es la agricultura y todo lo demás nos puede aportar proteína de cereales y otros lugares más, ¿no? Pero antes no. Entonces el hombre siempre fue cazador y recolector. Lo que no había era grandes cantidades de carbohidratos. No, sí, vegetal. Los vegetales aportan carbohidratos básicamente, pero muy poco. Nada que ver con los cereales, nada que ver con las harinas y todo lo demás que nosotros consumimos hoy en grandes cantidades. Y por eso tenía este físico, por eso eran magros, además de que se pasaban 8 o 10 horas caminando en búsqueda de alimento. Hoy nos sobra alimento, caminamos mucho menos, aportamos mucho más grasas, aportamos mucho más carbohidratos y aportamos menos cantidad de proteína. ¿Qué pasa con el hombre? La estructura física del hombre cambió totalmente. Aumentó la grasa corporal y perdió masa muscular y por eso los problemas de salud que tenemos hoy.
esta es la alimentación que nosotros tenemos hoy, ¿no? Es todo lo que dije recién, no lo voy a repetir, es todo lo que dije recién. Gran cantidad de carbohidratos, alimentos muy procesados, gran cantidad de sal, gran cantidad de grasas no saludables también, pero mucho menos cantidad de proteína. Además, la proteína es un nutriente más caro, por eso estos alimentos generalmente usan ingredientes más baratos, con más aporte de calorías. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy? Carencias. Puse primero carencias, pues la gente se enfoca siempre para pensar en una buena alimentación en los excesos. Enfócate en las carencias. Corregí el aporte correcto de proteína, corregí el aporte correcto de vitaminas y minerales, de omega 3, de fibra, empecé a buscar alimentos más naturales y vas a ver que esto sale en forma natural, porque esto va a desplazar los alimentos no saludables. Mientras sigas pensando primero en qué tenés que sacar, se te va a complicar. ¿Qué es la proteína? La proteína es una cadena de aminoácidos. Está formada por aminoácidos. Es como pensar en un collar de perlas. ¿Sí? Nosotros tenemos 20, 21 aminoácidos que depende cómo se combinan, generan diferentes tipos de proteína. Las proteínas tienen muchísimas funciones en el cuerpo. Ahora vamos a hablar un poquito más de eso. Pero depende, la combinación de los diferentes aminoácidos forman diferentes tipos de proteína. Tenemos aminoácidos esenciales y no esenciales. ¿Cuál es la diferencia? Esencial quiere decir que es esencial que lo adquieras de la alimentación, porque si no lo encontrás en los alimentos, el cuerpo no puede fabricarlo. En cambio, los aminoácidos no esenciales no hay problema porque el cuerpo sí puede fabricarlos. Pero los esenciales quiere decir que es esencial buscarlo en los alimentos. Y esto hace a la calidad de la proteína, como vamos a hablar después. Entonces, ¿qué hace la proteína? Construye músculo, hueso y mantiene la fuerza muscular, fundamental para la salud, pero uno siempre piensa en la proteína como la masa muscular, ¿no? Ayuda al control del apetito. El nutriente más saciante que hay es la proteína. Mejora el metabolismo, porque cuando vos aumentás la masa muscular, tu metabolismo en reposo, ¿sí?, es más efectivo. La mayor parte de las calorías que nosotros gastamos durante el día se gastan en estado basal. Entonces, si vos aumentás tu masa muscular en estado basal, vas a quemar más calorías. Regula la energía, refuerza el sistema inmunológico. El principal nutriente para tener un sistema inmunológico saludable es la proteína, y ayuda a lo que es la adaptación deportiva, que la próxima clase vamos a hablar de proteína en el deporte. Pero la proteína cumple miles y miles de funciones. Proteína que transporta el oxígeno, enzimas, o sea, tenemos proteínas por diferentes lados. Entonces la proteína no es que es importante para la masa muscular o para control del apetito, sino que la proteína es clave para un montón de funciones. Si nosotros sacamos el agua de nuestro cuerpo, el principal componente, adivinen cuál es, la proteína. Entonces, ¿qué pasa cuando hay déficit de proteína? Y acá pregúntense si hay gente que tenga algún problema de estos. Pérdida de masa muscular, aumento de grasa corporal, porque lo vas a reemplazar y lo vas a reemplazar por carbohidratos y otras comidas, lo vas a tener hambre. Déficit del sistema inmunológico, bajo rendimiento deportivo, aumento del apetito, cansancio crónico. Entonces, cuando uno empieza a corregir esto, empieza a mejorar, ¿sí?, todo esto que ustedes ven acá. Tenemos que corregir el aporte de proteína. Entonces, vamos a ver cuánta proteína necesitamos según nuestra actividad y según nuestro peso aproximadamente. Cuando calculamos, tenemos que calcular por nuestro peso ideal, no por el peso que tenemos actualmente, sino por el peso ideal. Si vos estás pesando 60 kilos, pero tu peso ideal es 75, tenés que calcular por 75. Si tu peso ideal es 75, pero estás pesando 100, tenés que calcular por 75. Antes se hablaba de 0,8 gramos de proteína por kilo de peso. Para la persona estándar sedentaria, aproximadamente esto. Se vio que con esto vas a estar en déficit de proteína. Las personas que no hacen actividad física, que no buscan control de peso, tal vez con 1,2 gramos de proteína por cada kilo de peso por día, hagamos un ejemplo. Esta persona que ustedes ven acá es sedentaria. No está buscando controlar el peso,
pesa 70 kilos, entonces hacemos 1,2 por 70. Le va a dar, no sé, 80 y pico de gramos de proteína. Los 80 y pico los va a tener que distribuir en diferentes comidas del día. Si vos estás buscando control de peso, o sea, disminuir el peso, es muy importante que mantengas la masa muscular, o si entrenás, pero no haces actividad muy intensa, con 1,4 gramos por kilo de peso ideal, distribuidos en el día, vas a estar bien. Si ya entrenás más fuerte, entrenamientos como el CrossFit o haces running pero largas distancias, o sea, si tu entrenamiento es más fuerte o querés aumentar masa muscular, ya tenés que estar pesando de 1,6 gramos de proteína por kilo para arriba. Ahora, si ya vas para el lado del fisiculturismo, importante hipertrofia muscular, te vas a 2 gramos o más para arriba. Entonces, vamos a ver un poco qué cantidad de proteína tienen los alimentos y la relación con los carbohidratos, porque esto es muy importante, que se entienda. Cantidad de proteína, pero también cantidad de carbohidratos que puede tener ese alimento. Y nosotros vamos a las carnes, no hablo de carne roja, hablo del pescado, hablo del pollo, hablo de los mariscos, ¿sí? Puede ser carne de cerdo, carne roja, pero las carnes en general, el principal componente que tiene es proteína y grasas. Los rojos, carbohidratos. ¿Cuánto tienen de carbohidratos? Casi nada. Por eso la gente que tiene que controlar el peso, cuando hace pescado con ensalada, un omelette con ensalada, aporta muy poca cantidad de carbohidratos, las grasas no son un gran problema para el aumento de peso, ¿no? Y aporta buena cantidad de proteína, por eso bajan de peso rápidamente, porque disminuyen mucho la cantidad de carbohidratos. ¿Qué pasa con las legumbres? Fuente de proteína. Aporta menos cantidad de proteína por porción. Acá estamos aportando entre 20 y 30 gramos de proteína. Una porción es lo que te puede servir en un restaurante. De pescado, de pollo, 20 a 30. Las legumbres te van a aportar aproximadamente 10 gramos de proteína, salvo que uno se haga hamburguesas de legumbres u otras cosas más. Pero en promedio, media taza, una porción te va a aportar 10 gramos. Ahora, ¿qué te aporta mucho más? Carbohidrato. Igualmente, dentro de todo son carbohidratos saludables. ¿Ah? ¿Y cuánto aporta de grasa? Bastante menos. ¿Qué pasa con los cereales? Cuando hablamos de cereales, hablamos de los cereales y todos sus procesados. El trigo, el maíz y todos sus procesados. Galletitas, pizza, o cereales, o el arroz, o las pastas, o todo lo demás. ¿Aporta proteína? Sí que aporta proteína. Por porción te va a aportar 8 gramos, 10 gramos. Piensen en un plato de pasta. Van a leer la etiqueta y te va a decir que aporta 8 gramos, 6 gramos. Si es al huevo, aporta más, pero aproximadamente eso. Y cuando vas a leer carbohidratos, vas a ver que la porción te aporta 60 gramos. ¿Por qué la gente, cuando empieza a eliminar las harinas, baja de peso? Porque baja todo esto, todos estos carbohidratos. Los lácteos es otra buena opción de proteína. Te aporta aproximadamente 8 o 10 gramos de proteína, te aporta los azúcares de los lácteos, como la lactosa, que algunos pueden ser intolerantes, y algo de grasa que no genera ningún perjuicio el consumo de estas grasas. Los frutos secos aportan principalmente grasa, que es lo amarillo, muy pocos carbohidratos que pueden aportar también proteína. Si lo agregas a un yogur, te va a sumar. Las verduras no aportan casi nada de proteína. No, pero el brócoli no aporta casi nada de proteína. No quiere decir que no tenga que ser la base de nuestra alimentación, porque tiene que ser la base de nuestra alimentación, junto a la porción de proteína. Y los suplementos nutricionales te van a aportar, depende, después vamos a hablar un poco más, pero entre 20 y 30 lo que vos tenés que buscar en los suplementos nutricionales. ¿Cuánto te aporta de carbohidrato? Poco. ¿Cuánto te aporta de grasa? Menos aún. Entonces, diferentes ejemplos. Esto es para una persona que quiere controlar el peso, ideal. Una buena porción de proteína con un poco de vegetales y nada más. Acá ya estás agregando un poco más de vegetales, pero dentro de todo no hay gran carga de carbohidratos acá porque son casi todas verduras o algo de fruta. Acá ya te vas a mucho menos cantidad de proteína y mucha más cantidad de carbohidratos. Para el que quiere controlar el peso, no es lo ideal. Para el que tiene peso normal y busca recuperación deportiva, puede ser una buena opción. Esto es una muy buena opción. No, pero es huevo frito. No es frito. Tiene forma de huevo frito y el huevo no hace mal, ¿está bien? Y es una muy buena opción para aportar proteína saludable también. Esto, pésima opción, ¿no? Sea de la forma que sea, del color que sea, le llamen frutigram, te digan que es integral, las galletitas casi nunca son saludables. Puedes hacerte muffin, puedes hacerte recetas saludables, ¿sí? Con los productos más proteicos,
pero estas opciones generalmente no son saludables. Y pensar que nosotros creíamos que como eran de agua, o eran galletas de arroz, ¿no? O eran integrales, pensábamos que era saludable, ¿no? Es exactamente lo mismo. Cero proteína, acá gran cantidad de carbohidratos, no está mal, pero lo que decíamos, depende de tu objetivo. Si estás buscando controlar el peso, te diría que todo esto que está acá agregado no va. Ahora veamos cómo tenemos que distribuirlo. Ya calculamos más o menos la cantidad de proteína, ya vimos qué cantidad de proteína nos van a aportar los alimentos. Recordad que la proteína que viene de origen animal te aporta gran cantidad de proteína y poco carbohidrato. La proteína que viene de origen vegetal te aporta un poco menos de proteína, pero los vegetarianos es la opción que tienen, y te aporta más cantidad de carbohidratos. Para los vegetarianos tienen que combinar las proteínas para que sean proteínas un poco más completas. Y después vamos a hablar de eso. ¿Cuál es el problema nuestro? Que la distribución de proteína está mal hecha. La proteína se tiene que distribuir correctamente durante el día. Nosotros no podemos decir, bueno, hago un desayuno, como hacía la gente, me tomo unos mates, tal vez me como alguna tostada, ¿no? Y ahí le estoy metiendo 5 gramos de proteína con suerte. En el almuerzo, que suele ser rápido, 10, y la cena, que era la comida más pesada que teníamos, donde a veces estaba el pollo, estaba la carne, metemos mucha más cantidad de proteína. Todo lo que sobre el cuerpo no lo va a utilizar. Si sobra mucho, lo va a transformar en grasa. Generalmente de proteína mucho no va a sobrar. Pero el problema acá no es lo que sobre, el problema es lo que falte. Porque esto es, a ver, como decir, bueno, no tomo agua en todo el día y a la noche me la recupero toda. No sirve. Como decir, bueno, dejo de respirar durante un tiempo, después respiro. No sirve. Tenés que distribuirlo, ¿sí?, en forma equitativa durante el día, entre 20 y 30 gramos de proteína. ¿Por qué? Porque estamos en un constante recambio nosotros. El cuerpo está destruyendo proteína permanentemente y construyendo proteína permanentemente. Entonces vos tenés que mantener un balance neto o positivo, pero nunca negativo, porque vas a ir perdiendo proteína de a poco, ¿no? Y va a generar muchos problemas. ¿Qué quiere decir mantener un balance neto o esa curva que te dije? Hay un estímulo para aumentar la síntesis de proteína. Siempre hay construcción y destrucción. Los dos están juntos. Pero cuando vos comés y comés proteína, después de eso hay un par de horas que hay más construcción que destrucción. Después de que pasaron 3, 4 horas, hay más destrucción que construcción. Entonces, si yo me paso a veces 6 horas, 8 horas, 10 horas sin comer, o poca cantidad de proteína, después no puedo recuperar. El balance va a ser más negativo que positivo. Por eso la proteína hay que distribuirla durante el día, para evitar los déficits de proteína y para evitar que haya más destrucción que construcción. Entonces, depende de la cantidad de proteína que vos necesites, vas a necesitar entre 4 y 5 ingestas diarias de proteína. Desayuno, después hablar un poco más del tema de la suplementación, pero yo siempre digo que combinen con vegetales, con frutas, con verduras. Por un tema de crear un hábito, lo pueden hacer en cualquier momento, pero desayuno y merienda combinen con alguna fruta, almuerzo y cena combinen con ensaladas variadas de diferentes colores. Esto lo voy a pasar, ¿sí?, pero después lo pueden buscar en YouTube, Julián Álvarez, médico, deportólogo de equipos de alto rendimiento en España, y él cuenta el tema de la proteína. El título es El mito de la proteína, de que la proteína daña el riñón. No hay ningún estudio que muestre que la proteína daña el riñón. La gente que tiene insuficiencia renal avanzada no puede consumir gran cantidad de proteína porque el cuerpo después no va a poder eliminar, pero no porque la proteína daña el riñón. Es como la gente que tiene insuficiencia renal avanzada y no orina. No puede tomar gran cantidad de agua. Tiene que estar limitado. Y no podemos pensar que el agua le dañó el riñón. ¿Se entiende? Es un tema de que después no va a poder eliminar. Ahora, la gente que tiene una alimentación correcta en proteína, tiene un buen peso, un buen porcentaje de grasa, que generalmente se da con una buena cantidad de proteína, o sea, con la cantidad correcta de proteína, que ayuda a controlar los excesos, no te vas a exceder en carbohidratos. Esa gente tiene un riesgo mucho menor que el resto de la población, que tiene bajo consumo de proteína y gran consumo de carbohidratos, porque las dos principales causas que terminan generando daño renal es la diabetes y la hipertensión arterial, que es mucho más frecuente
en personas que tienen bajo consumo de proteína, alto consumo de carbohidratos o alimentos más procesados. La gente que se suele cuidar más, y va al gimnasio y consume una buena cantidad de proteína y tiene una buena composición corporal, el riesgo es mucho menor. La proteína no genera ningún daño renal. Si alguno hizo esa pregunta, ya la puedo borrar, porque después me la van a hacer. Entonces, proteína vegetal o proteína animal, las dos proteínas, y necesitamos, según David Heber, tenemos que buscar un poquito más de proteína de origen vegetal que proteína de origen animal, por los excesos a veces de grasas saturadas y otras cosas más. Pero ¿cuál es la ventaja, ¿sí?, de cada una? La proteína de origen animal es una proteína de más alta calidad. ¿Cómo medís la calidad de la proteína? La proteína te tiene que aportar aminoácidos. Entonces, cuanto más variedad y cantidad de aminoácidos lleguen a circulación a la sangre para ser utilizado, esa proteína es mejor. Entonces, hay dos cosas que se miden. Primero, qué cantidad de proteína te va a aportar y variedad de aminoácidos, sobre todo esenciales, y cuánto se puede absorber. Porque si te aporta mucha cantidad de proteína, una variedad enorme de aminoácidos, con todos los aminoácidos esenciales, pero el cuerpo no lo absorbe, su valor va a ser 0. ¿Se entiende? Entonces, las proteínas de origen animal son proteínas que aportan más cantidad de proteína, que aportan más variedad de aminoácidos, son proteínas completas y que son mucho más digeribles para nosotros. Entonces, la proteína de origen animal es proteína de más alta calidad. ¿Qué pasa con la proteína de origen vegetal? La proteína de origen vegetal tiene el beneficio que aporta vitaminas, minerales, no aporta tantas grasas, sacando cuando vienen en forma de cereales, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer si soy vegetariano? Combinar diferentes tipos de proteína. ¿Sí? Por ejemplo, proteínas de algunos cereales como puede ser el trigo y el arroz, con proteínas de legumbres. Entonces, de esa manera genero proteínas más completas. Igual son menos digeribles. ¿Cuál es la proteína de origen vegetal que tiene la misma calidad que la proteína de leche, que la proteína de huevo, la proteína de soja? Es la única proteína del reino vegetal que tiene la misma calidad que la proteína, vuelvo para atrás, que la proteína animal. Hay estudios que se hizo también en fisicoculturistas, porque hay muchos que son vegetarianos, y que se estudió eso. Lo que se vio es que la proteína animal, con respecto a la vegetal, la proteína animal genera más aumento de masa muscular, más síntesis de músculo, todo lo demás. Salvo cuando se lo comparó con suplementos que tengan proteína aislada de soja. Ahí se vio que la calidad era la misma. Igual la semana que viene no, porque estoy de viaje, pero la otra vamos a hablar de proteína del deporte. Hablemos un poco de las personas mayores. Más que de las personas mayores, les cuento que a partir de los 35, 40 años empezamos a perder generalmente masa muscular. Causa número 1 de pérdida de masa muscular, el desuso, el ser menos activo, el hacer menos actividad física, sobre todo la gente más grande que piensa que la actividad física tiene que hacer es caminar, en lugar de entender que tiene que entrenar más que nadie, ¿sí?, para mantener esa masa muscular. Pero aparte, hay algo que es la resistencia anabólica. Anabólicos cuando algo te hace crecer. No anabólicos de los anabólicos sintéticos, inyectables. Anabólicos naturales del cuerpo. Si nosotros no tenemos efecto anabólico, nos ponemos flaquitos, perdemos músculo, todo. Entonces, ¿qué tiene la gente más grande? Que tiene una resistencia anabólica. Primero quiero mostrarles a ver si esto lo puedo agrandar. No, no lo puedo agrandar. A ver si está grande en la que viene. No, así que no importa. Acá van a ver que dice comida. Y cuando ven comida, aumenta la síntesis de proteína. ¿Se acuerdan que les dije ahí construcción y destrucción al mismo tiempo? Pero hay momentos que hay más construcción y hay momentos que hay más destrucción. La línea que ven en celeste es de gente joven. La línea que ven en azul es de gente más grande. Entonces, ven que también hay destrucción, ¿no? ¿Qué pasa con la gente joven? Consume una X cantidad de proteína y genera más masa muscular que la gente más grande. Y después viene la destrucción. Cuando pasan 3, 4 horas sin un estímulo de comida, hay destrucción. Y lo mismo pasa cuando comemos. Si encima está el estímulo de la actividad física, la síntesis es mayor. Pero vamos al gráfico de la derecha. Abajo dice ingesta de proteína, gramos por comida.
Y acá dice síntesis de proteína para el músculo. ¿Qué es lo más importante preservar para mantener la calidad de vida? El músculo es lo más importante. Te ayuda a mantener porcentajes de grasa más saludables y a tener una masa ósea también más saludable. Entonces, hagamos de cuenta 10 gramos de proteína en la comida. Esto es lo que genera una persona mayor, acá, y esto es lo que genera una persona más joven. Depende de la edad que quieras, ponete donde vos quieras, no importa. Acá o acá, pero se sintetiza menos cantidad. ¿Qué pasa cuando aumenta la ingesta de proteína? A medida que empieza a aumentar la ingesta de proteína a 20 gramos o un poco más, nos acercamos mucho más a lo que puede sintetizar una persona joven. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Más proteína, mayor ingesta por comida de proteína y proteína antes de dormir. ¿Por qué proteína antes de dormir? Porque se vio que el ayuno nocturno a veces genera más destrucción que construcción, pérdida de masa muscular. Entonces se comprobó en la gente adulta que un batido proteico nocturno ayuda a mantener la masa muscular. ¿Y qué hace la gente más grande? La gente más grande le da menos importancia que el joven cuando tiene que darle más importancia. Yo tengo 51 y me considero dentro de lo que estoy hablando de la gente más grande. No voy a empezar a los 60. Empecé desde antes, desde los 30 y pico, 40. Pero la gente más grande le presta menos atención. Hay mucha gente joven que va al gimnasio, toma batidos nutricionales o se quiere cuidar, y nosotros deberíamos obligar a la gente mayor a que tome batido nutricional, en lugar del mate, con algunas galletitas o nada, porque su calidad de vida va a depender principalmente del aporte de proteína y, por supuesto, otros nutrientes más. Entonces, esto es lo mismo que hablé antes. Estímulo para generar proteína. Esto amarillo es ingesta de proteína. Cuando consumo proteína, aumenta la síntesis. Si va acompañado un poco de carbohidratos, mejor todavía. Aumenta la síntesis. ¿Qué pasa cuando ya pasan 3-4 horas? Hay mayor destrucción. No pasa nada, porque después como. Ahora, ojo con esos ayunos prolongados que uno quiere hacer, porque tenés que entender, y está comprobado aparte, que cuando uno hace ayunos largos, como los de 16 horas, vas a bajar de peso, como puedes bajar de peso, pues se comparó con 3 ingestas diarias, pero que no haya un ayuno tan largo, pero los dos bajaron de peso igual, pero ¿cuál es la diferencia? Los que hacen ayuno de 16 horas perdieron masa muscular, y lo único que vos no tenés que sacrificar es la masa muscular. ¿Qué pasa con la gente que hace ejercicio? El ejercicio genera un estímulo que va a durar todo el día y hasta 48 horas, para que esa construcción de masa muscular sea aún mayor. No es que cada vez que haces ejercicios tenés, o sea, ¿cómo yo hago ejercicio? Aumento, no. Con que hagas ejercicio una vez al día o cada 2 días, ese estímulo para sintetizar más cantidad de proteína permanece igual.